La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. En esta noche siento grandemente impresionado del Espíritu Santo a hablarnos por algunos minutos y voy a usar este texto para poder fundamentar lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Hechos capítulo 2, si lo tiene, dice amén. Amén. Dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos digan juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, todos llenos del Espíritu Santo, y mire, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso es muy importante. Diga conmigo, todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí está la lista: parto, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hermanos, yo quiero establecer antes de comenzar que el libro de Hechos capítulo 2 se trata más de la unidad que de poder. Aleluya, gloria a Dios. Se trata más de estar juntos o estar todos o unánimes en un mismo lugar con un mismo propósito. Se trata más de la unidad que el fuego que apareció en Pentecostés. Yo sé de que muchos cantamos, oramos, hablamos, enseñamos y predicamos del fuego, del poder y todas las grandezas de Dios que comenzó en Pentecostés, pero más que el poder había una unidad entre ellos, que esa fue la que atrajo el poder de Dios a ese lugar. ¿Cuántos dicen unidad? Quiero predicar por algunos minutos bajo la unción del Espíritu Santo con este tema: un lenguaje nuevo. Un lenguaje nuevo. A ver, dígalo conmigo: un lenguaje nuevo. Te doy gracias, Señor, en esta noche por tu amor y tu misericordia, por todo lo que tú has hecho hasta aquí, Señor. Hasta ahora hemos sentido tu presencia, hemos alabado,
clamado, hemos orado, hemos dado, Señor, y en este momento estamos preparados para recibir. Queremos oír, Señor, palabra divina, no palabra de hombre, sino palabra que salga del trono de la gracia y de misericordia. Señor, una palabra que nos levante, que nos motive, que nos una, Señor Jesús, que nos transforme en este lugar. Y a ti te daremos la gloria, la honra y la alabanza. Y si usted lo cree así, ponga su Biblia a su lado. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Un fuerte aplauso, pero con ganas, con ganas. Puede tomar su asiento en la presencia del Señor. El lenguaje es una de las partes o elementos más importantes de cualquier cultura. Yo sé de que aquí habemos varios que, aunque quizás venimos de Latinoamérica, venimos de diferentes quizás naciones o países de Latinoamérica, que aunque hablamos el mismo español latino, hay diferentes culturas entre nosotros. Hay veces donde en el mismo país, dependiendo donde usted se crió, tiene una costumbre o una cultura muy diferente. Si alguien testifica de eso, diga amén. Los que están en la ciudad a veces tienen culturas diferentes a los que están en los pueblos, viceversa. O aquellos que viven cerca de aguas o riberas, o quizás a las orillas de los mares y océanos, tienen diferente cultura, costumbre, hasta comida, que los que están en otras partes de la misma nación. Pero el lenguaje es esencial en cualquier cultura. Es la manera de cómo comunicarse entre las personas en un pueblo o en una ciudad y hasta en una nación. Es la manera de hacer relaciones, es decir, relacionarse, conocer a otra persona. Es la manera de cómo formar una comunidad. Estoy queriendo decir que el lenguaje es un fundamento muy, pero muy importante para cualquier cultura o comunidad. La pregunta entonces sería, predicador, ¿cuántos lenguajes hay en todo el mundo? Hay aproximadamente 7-8 billones de personas que existen en el planeta Tierra, pero ¿cuántos lenguajes son hablados? Y esta es la respuesta. Puede poner la foto. Hay más de 7,000 lenguajes que son hablados en el día de hoy alrededor de todo el mundo. Más de 7,000 lenguajes que son usados para comunicarse en naciones, en ciudades, en pueblos alrededor del mundo. Pero aparte de 7,000 lenguajes, hay 4 veces más dialectos que se hablan alrededor del mundo. Es decir, hay 7,000 lenguajes hablados hoy, pero hay casi 30,000 diferentes dialectos que se hablan en partes alrededor del mundo. Y todo está sujetado a cuál es tu cultura, cuál es tu comunidad, de qué parte eres. Ese es el dialecto o la forma de hablar. Yo he predicado en iglesias que aparte de tener cultos en inglés y en español, también tienen cultos
en Mam, que es un dialecto en Guatemala. Otras iglesias que también tienen cultos en español, pero también en quiché, otro dialecto en Ecuador. Y así sucesivamente en el mundo, aparte de miles de lenguajes, hay también docenas de miles de dialectos. Hay diferentes lenguajes, como el latín, que es un lenguaje muerto. Advierten que para aprender otro lenguaje, específicamente europeo, es bueno comenzar con el latín, porque forma una base para entender más fácil otros lenguajes. Pero hay otras clases de lenguajes, como el lenguaje de seña. Cuando alguien hace así, está diciendo yo te amo, está diciendo I love you. No es un signo de pandillas o de gangas, así que tenga cuidado. Pero el lenguaje de señas es yo te amo, I love you. Hay lenguajes también, hermanos, de cuerpo. Me acuerdo cuando yo era gerente de banco en Wells Fargo, en la ciudad de Manhattan, Nueva York. Hacía entrevistas para aquellos que querían ser banqueros o cajeros o trabajar en el banco. Y más de lo que ellos podían responder a mis preguntas, me gustaba mirar el lenguaje de su cuerpo, porque el lenguaje de cuerpo decía mucho más de lo que ellos estaban hablando. Habían algunos que se estaban tirados en sus sillas hacia atrás, todo como relajado y con los brazos cruzados, bien relajado y sin tener ninguna preocupación. Eso me decía algo de esa persona. Habían otros que estaban en la orilla de sus sillas, como dicen por ahí, en sus pies puntillas, como listos para responder o para hacer. Eso me dice algo de esa persona. Cuando alguien está con los brazos cruzados en una reunión o en una conversación, el lenguaje de cuerpo está diciendo estoy restringiendo, estoy limitando, estoy cerrándome a lo que se está hablando o diciendo. Ya miré a algunos en la crowd ahorita que se deshicieron los brazos, aleluya. Es el lenguaje de cuerpo. Y para finalizar mis ejemplos seculares está el lenguaje de amor. Yo con mi esposa a veces no le tengo que decir nada, y ella sabe con el picado del ojo, aleluya, con ciertos gestos, verdad, ciertos presentes o cosas que hago, ya estoy hablando, me estoy comunicando. Los casados digan amén. Aleluya. Parece que no están felizmente casados. Los casados digan amén. Amén, aleluya. Hay diferentes tipos de lenguajes, y la palabra de Dios demuestra la importancia de los lenguajes. A través de la Biblia vemos diferentes escenarios, diferentes historias que hablan acerca de lenguajes y cómo el lenguaje forma un elemento tan importante para la historia, para la familia, para el capítulo, para el libro que se está leyendo. Quiero establecer esto, y si está apuntando, quiero que apunte y anote esto. El lenguaje es un símbolo de la unidad. Vuelvo y repito, el lenguaje es un símbolo de la unidad. Se lo compruebo a través de la Biblia. En Génesis capítulo 11 versículo 1, la palabra de Dios dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aparte de 7,000 lenguajes hablados hoy, docenas de miles de dialectos practicados
pecados hoy. Había una vez en la historia, hermanos, donde toda la tierra, todo el mundo, toda la gente hablaba una sola lengua, es decir, un solo lenguaje. Pero aparte de un solo lenguaje, dice, y unas mismas palabras. Esa frase, unas mismas palabras, no quiere repetir el mismo hecho de que se hablaba un lenguaje, sino que unas mismas palabras se refiere a un mismo propósito, a una misma intención, a estar unánimes juntos con una misma razón. ¿Qué quiero decir en esta noche? Había un momento en la tierra donde todos hablaban el mismo lenguaje, pero también tenían el mismo propósito. Y es ahí donde Dios quiere volver otra vez a esta tierra y a la gente. Es ahí donde Dios quiere regresar a la iglesia, a ese punto céntrico donde se hablaba un mismo lenguaje, pero también había un mismo propósito. Si usted lo cree así, dele un aplauso al Señor. Hermanos, en Génesis capítulo 11 versículo 1 se hablaba un mismo lenguaje, había un mismo propósito. Y cuando Dios vio el poder de la unidad que conservaba ese único lenguaje, la Biblia dice que llamó su atención, llamó la atención de Dios. Versículo 5 del mismo capítulo dice: descendió Jehová para ver. Gloria a Jesús. Es decir, el Señor estaba cómodo en su eternidad, estaba en su presencia glorificada, pero cuando vio de que hablaban un mismo lenguaje y tenían un mismo propósito, no fue el lenguaje, no fue el poder, no fue qué bonito se veían, sino, hermanos, de que ellos tenían una unidad a causa del lenguaje que atrajo la atención de Dios. Quiero establecer mi punto número 2. Punto número 1, el lenguaje es un símbolo de la unidad. Punto número 2, la unidad atrae a Dios. Vuelvo y repito, la unidad atrae a Dios, no la uniformidad. Estoy diciendo la unidad. No es que te parezca como tu hermano o tu hermana, o tenga la misma ropa o la misma cara, o venga de la misma nación o el mismo país, nacionalidad, pero es la unidad de propósitos, de intenciones. Quiero repetir, la unidad atrae a Dios, atrae la atención de Dios, atrae el oído de Dios, atrae los ojos de Dios. Y descendió Jehová para ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está aconteciendo en esta torre y en este edificio? No fue el tamaño de la torre, no fueron los materiales de la torre, pero fue el trabajo unificado que atrajo la presencia de Dios para ver. Estoy diciendo, hermanos, de que el mismo Dios observa a ver dónde hay unidad para hacerse presente. Si algo Dios quiere, hermanos, es que nos congreguemos en un mismo lugar, pero también con un mismo propósito y con una misma intención. El mismo Jesús dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
no se trata de 2 o 200 o 2000. No se trata de 3, 300 o 3000. No se trata de los números. No se trata de tu historia o de dónde vienes. Se trata que si te congregas, si te reúnes, que tengas el mismo propósito. Reúnete en el nombre de Jesús. Congrégate en el nombre de Jesús. Alaba en el nombre de Jesús. Haz todo lo que vayas a hacer con el centro que sea Jesús. Alguien dele un aplauso al Señor en esto. El Señor Jesús nunca le dio crédito a Satanás, nuestro enemigo, pero sí tuvo una observación de él cuando lo acusaron al Señor Jesús de echar fuera demonios en nombre de Belzebú. Él les dijo: yo no echo fuera demonios en nombre de Belzebú, porque Satanás no está dividido. Él observó, hermanos, que aún nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, no opera en división. Él quiere dividir, pero su propio reino no opera en división. Y él dijo: él no está dividido, porque un reino dividido no puede prevalecer, no puede permanecer. No estoy diciendo que aprendas del diablo. Estoy diciendo, hermanos, que si el enemigo y sus demonios están unidos para hacernos la guerra, ¿por qué la iglesia tiene que, hermanos, tolerar la división? No, Señor. Aquí tampoco hay división. Aquí no hay desigualdad. Aquí no hay acepción de persona. Aquí no hay discriminación. El Señor Jesús murió en la cruz por todos, para todo aquel que en él crea, no se pierda, tenga la vida eterna. Estoy predicándote, iglesia. Es tiempo de unirte, es tiempo de unificarte. Únete a la visión del pastor. Únete a la visión de tu líder de zona, de tu supervisor. Únete a la visión de tu líder del distrito. Ninguno de esos líderes tendrá una visión aparte o fuera de la visión del pastor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el mismo reino. Estamos trabajando con la misma meta. Hay que unirse al plan y al propósito de Dios. Hay que construir juntos, unánimes. Hay otros hermanos que quizás no tienen la verdad, pero tienen unidad. A veces no tienen la verdad completa, pero tienen unidad. Y usted ve cómo están avanzando y prevaleciendo en este mundo. Y es que, hermano, en la unidad está la fuerza. ¿O no dice el dicho por ahí? Un pueblo unido jamás. Es porque hay un poder en la unidad. Y cuando Dios miró de que hablaban una misma lengua y tenían un mismo propósito, el versículo número 6 dicen: ellos hablan el mismo lenguaje. Hablan el mismo lenguaje. El pueblo es uno. El pueblo se ha reunido como un solo hombre o cuerpo, y tienen un mismo lenguaje. Y mire lo que él dijo: han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. La Biblia Nueva Versión Internacional dice: hablan el mismo lenguaje y nada que se proponga será imposible. Wow.
Eso es poderoso, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. O no lo cantamos, todo es posible al que cree. Yo lo vi, muchos estaban cantando, pero hermanos, cuando hay unidad, atraemos un poder que va mayor que nuestras imposibilidades. Y el Señor miró, aunque están haciendo una obra con malas intenciones, con un corazón equivocado, aunque están haciendo una obra para mal, están unificados, y si siguen unificados, nada les será imposible. Yo digo, si el diablo y sus demonios están unidos para hacer la guerra, y en la Torre de Babel se unificaron para hacer algo malo y edificar una torre arriba, ¿cuánto más no se unificaría la iglesia para hacer algo bueno, para salvar a las almas, para edificar el reino, para abrir más células, para hacer más para el reino? Vuelvo y repito, el lenguaje es un símbolo de la unidad. Vuelvo y repito, la unidad atrae a Dios. Gloria a Jesús. Les quiero comprobar que el lenguaje es un símbolo de la unidad. Jueces capítulo 12 hace referencia a una guerra civil, una guerra entre hermanos, una guerra entre el pueblo de Dios. Y hermanos, los de Efraín, diga Efraín. Pobre el que se llame Efraín, no estamos hablando de usted, aleluya. Pero los de Efraín estaban enojados, enfadados, porque los galaditas vencieron a los amonitas, sus enemigos, sin haber usado la ayuda de los de Efraín. Efraín, toda la tribu, todo su pueblo estaba enojado con los de Galaad, y les dijeron: ¿por qué ustedes no nos llamaron a nosotros para ayudarles en esta batalla? Pero estaban mintiendo, hermanos. Habían mentido porque se le había enviado mensajes. Los de Galaad enviaron mensajes a Efraín para que ellos salieran a la batalla, pero los de Efraín se hicieron los que no sabían o no habían oído, ignoraron los mensajes y la invitación a la guerra, pero se aparecieron en la fiesta. Aleluya, gloria a Dios. No sé si has conocido a alguien así, quizás se llame Efraín. No está contigo en los tiempos difíciles, pero se aparece cuando hay vejigas, y cuando hay pastel, y cuando hay, hermano, pan con café, y cuando hay celebración. Pero cuando era tiempo de guerra, cuando era tiempo de lucha, cuando era tiempo de salir a evangelizar para la célula, cuando era tiempo de venir a la oración, y hermanos, el día de ayuno, ahí no se aparecían, pero venían a la fiesta de los bautismos, venían al día del amigo. Son fiesteros, gloria a Jesús. Les encantan aparecerse en la fiesta. Que estoy tratando de decir, hay gente, hermanos, que solo se aparece a celebrar. Es tiempo de mirar nuestros círculos de amigos y decir: bueno, esta persona necesita demostrar su amistad y estar conmigo en las buenas y en las malas. Yo necesito hacer un análisis a ver quién está conmigo y quién no está conmigo. Oh, aleluya. Alguien va a entrar a su Facebook esta noche y va a cancelar algunas, pero alguien va a entrar al WhatsApp y sabe de esos de Efraín, gloria a Dios. Y cuando se aparecieron a la fiesta, gloria a Jesús, mire lo que dice la palabra del Señor, que los de Galaad tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: yo quiero pasar, gloria a Jesús,
quiero pasar al otro lado. Le preguntaban: ¿eres tú efrateo? ¿Eres tú de los de Efraín? Queremos saber, porque los de Efraín están de ese lado y los de Galaad estamos de este lado. Yo no comparto con gente que solamente me busca cuando no tiene para el almuerzo. Aleluya, aleluya, santo. ¿Cuándo me van a brindar un café? Gloria a Jesús. Y usted lo ve como que hacen el intento, hacen un gesto como que van a pagar, pero nunca pagan. Aleluya. Es broma, es broma. Quizás se llame Efraín. Aleluya. Pero les decían: los de Efraín están de ese lado, los de Galaad estamos de este lado. ¿Cómo cree usted que probaron a ver si eran verdaderos galaditas o si eran los enemigos de Efraín? Mire lo que les dijeron. Entonces les decían: ahora pues di Shibolet, es decir, pronuncie la palabra Shibolet. Y si él decía Sibolet porque no la podía pronunciar correctamente, dice, no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y aquel día, hermanos, en ese entonces, en esa prueba de pronunciación, murieron 42,000 personas. ¿Sabe por qué murieron? Por falta de pronunciación, por falta del idioma correcto, por falta de un lenguaje equivocado. Hay que tener cuidado con la gente que no habla como nosotros, hermanos. Hay que tener cuidado en tener juntas con gente, hermano, que se reúne para hablar en contra de la visión del líder o en contra de la visión del pastor, o alguien que se junta hablando, hermanos, pronunciando palabras de críticas a lo que está pasando en la iglesia. Eso no son la gente de nuestro lado, no son galaditas. Usted márquelo, hermanos, márquelo por su pronunciación, márquelo por su lenguaje. El lenguaje es un símbolo de la unidad. Y si no estás hablando lo que habló el pastor el domingo, si no estás hablando lo que predicó el obispo, si no estás pronunciando las palabras motivadoras, positivas, poderosas, las palabras y el lenguaje de Dios para esta iglesia, entonces tú no eres de nosotros. Hay que cortar, hermano, la gente que no habla este lenguaje. Oh no, hermano, el pastor Josué no me dijo predique esto, predique lo otro. Él me dijo es una noche de oración y luego traemos un mensaje y luego hay otras cosas en la agenda. En otras palabras, diga lo que vaya a decir y quítese del lugar. Gloria a Jesús, aleluya. Bueno, yo voy a decir lo que voy a decir porque Dios me lo puso en mi corazón, y es que tenemos que cortar ciertas conversaciones con gente que no está hablando el mismo lenguaje. Usted no necesita negativismo en su grupo. Usted no necesita gente que siempre le busque la quinta pata al gato cuando no la tiene. Usted no necesita gente pesimista que mira el vaso mitad vacío cuando lo estoy mirando el mismo vaso mitad lleno. Usted no necesita gente que tenga un lenguaje profano, un lenguaje perverso, un lenguaje de malas palabras, un lenguaje de palabras de crítica, palabras negativas. Diga la palabra Shibolet. Y si ellos no hablan como tú, si ellos no conversan lo que tú estás, es tiempo de cortar ciertas conversaciones. Mutelo en el nombre de Jesús, hermano. Ciérrele la puerta, ciérrele las ventanas. Este no es mi lenguaje.
quiero hablar palabras de Dios, quiero hablar el lenguaje de Dios, quiero estar unido en el Espíritu y la visión. Alguien alabe a Dios. Tome 15, 20 segundos y alabe a Dios. Aplauda sus manos, póngase de pie, apláudale a Dios. Aunque no le guste, únase en alabanza. Apláudale, apláudale, apláudale. Ahora suelte su voz, suelte el shofar, suelte su voz, suelte una alabanza. Por eso me gustó lo que hizo el pastor, para, hermanos, probar la temperatura y el clima del pueblo. Hermanos, ¿cómo están en esta noche? Cuidado con los que hablan otra cosa. Tengo dolor, estoy cansado, tengo hambre. Yo también, aleluya. Pero estamos aquí para alabar a Dios, ¿sí o no? Estamos aquí para glorificar a Dios, ¿sí o no? Y para comprobar si estás con nosotros o está contra de nosotros, tienes que hablar el mismo lenguaje, tienes que hablar las mismas palabras, tienes que hablar el mismo idioma de esta comunidad. Y déjeme decirle, el plan de Dios siempre ha sido unificar toda la creación a través de un lenguaje. Quiero que lo escriba si está notando. El plan de Dios siempre ha sido unificar toda creación a través de un lenguaje. Se lo compruebo con la Biblia. Sofonías 3:9 dice que Él va a purificar. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice: purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Hay gente, hermanos, que aunque están desafinados, aunque no tienen un oído musical, cuando tienen labios puros, cuando tienen labios limpios, hermanos, Dios abre la ventana de los cielos y comienza a escuchar. Ese es el lenguaje, esas son las palabras, ese es el idioma. Isaías 28:11: porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Estoy diciendo, Dios quería y quiere unificar a todos por medio de un lenguaje. Suena mal, suena como un tartamudo, pero este es el lenguaje del Espíritu de Dios. El mismo Jesús en Marcos 16:17 dijo: estas son las señales que siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si usted es un seguidor de Cristo, también hablarás nuevas lenguas. La promesa era entrar en comunión con Dios por medio de una comunicación nueva. Anótelo. La promesa es entrar en comunión con Dios por medio de una nueva comunicación. ¿Sabe cuál es esa comunicación? Una nueva lengua, un lenguaje nuevo. Lenguaje es esencial
en una comunidad o una cultura. Vuelvo al principio porque me quedan 2 minutos. El lenguaje es fundamental en cualquier comunidad y en cualquier cultura. Y lo que Dios está tratando de decir es: para entrar en esta comunidad, aleluya, diga conmigo, esta comunidad de creyentes, comunidad de gente bendecida, victoriosa, comunidad de adoradores. Para entrar en esta comunidad, para ser partícipe de esta cultura, necesitas hablar el lenguaje. Oh, aleluya, gloria. Es el último punto. Para entrar en esta comunidad, en Ríos de Agua Viva, en esta iglesia, en esta célula, en este grupo, en esta comunidad, necesitas hablar el mismo lenguaje. Ya saben, no estoy hablando del español. Bueno, es más, déjeme hablarle del español un momento. Yo, hermanos, nací en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, Nueva York, uno de los vecindarios más malos, más pobres de todos los Estados Unidos. No tengo que contar más. Muchos venimos de principios humildes, lugares difíciles en nuestros comienzos. Pero yo nací aquí en los Estados Unidos. Yo, hermanos, nací en la ciudad de Nueva York. Yo soy americano, así como usted me ve, aleluya. Y estaba predicando en otra iglesia en estos días y me dijo el pastor: una hermana quería saber de dónde era el predicador negro, moreno, aleluya, santo Rey de la gloria. Yo no soy negro, hermano, soy como caramel latte, aleluya. Como un café con leche, aleluya. Pero yo nací en este país. Quiere decir, mi primer lenguaje es el inglés como americano. Pero en mi casa mi madre prohibió hablar el inglés. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas madres han tratado eso. Hoy en día ya no les alcanzamos. Ya estamos llenos de yo no sabo nada. Yo no sabo, la generación de yo no sabo. Pero cuando yo crecí en los 90s, en mi casa no se podía hablar el inglés, porque mi madre quería preservar el lenguaje de mis raíces y de mi herencia. ¿Sabe por qué yo hablo español así como usted lo escucha? Es porque mis padres son de la República Dominicana, emigraron acá en los años 80. Yo hablo español porque ese es el lenguaje de mi padre. ¿Sabe por qué yo hablo en lenguas? ¿Sabe por qué yo hablo en otras lenguas? Según el Espíritu me da que hable. ¿Sabe por qué estoy lleno del Espíritu y hablo lenguas de fuego? Porque ese es el lenguaje de mi Padre. Ese es el lenguaje nuevo. Y Dios te quiere bautizar en esta noche. Dios te quiere llenar en esta noche. Dios quiere darte un nuevo lenguaje en esta noche. Si alguien quiere hablar ese lenguaje nuevo, acérquese al altar, porque Dios te lo va a dar en esta noche. Yo quiero hablar ese lenguaje, acércate. Yo quiero hablar en otras lenguas según el Espíritu me da que hable, acércate. Yo quiero hablar el idioma de mi Padre. Usted se pregunta, predicador, pero ¿por qué la lengua?
¿Por qué Dios escoge la lengua para darnos acceso a esta comunidad espiritual? Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Santiago dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño. Diga conmigo: muy pequeño. Es un miembro muy pequeño. Le dicen la sin hueso. No tiene ni hueso, hermanos. Pero así como la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, hace alarde de grandes hazañas. Puedes edificar grandemente o destruir grandemente. Todo con las palabras que tú hablas. Dice Santiago: ¿cómo se refrena un caballo? Por la boca. ¿Cómo se maneja un barco en el océano, en el mar? Por un pequeño timón. Así también todo nuestro cuerpo es refrenado. Todo nuestro cuerpo es guiado por un simple miembro que está en nuestra boca, y es nuestra lengua. Cuando tú cedes el control de tu lengua para hablar lo que Dios quiere que tú hable, de repente todo tu ser es lleno, saturado de la presencia de Dios. Yo quiero establecer: no confunda. El Espíritu Santo no es hablar en lenguas, pero hablar en lenguas es la señal. Alguien diga: la señal de lo que hemos estado predicando. Hablar el lenguaje, esa es la señal que te unes a esta comunidad, a esta cultura de tu Padre. Este es el lenguaje del Espíritu. Y en la torre de Babel, en las alturas de la torre de Babel, Dios esparció los lenguajes. Óigame bien. En las alturas de la torre de Babel, Dios esparció los lenguajes. Pero en la altura del aposento alto, Dios unificó los lenguajes. No importa si eran árabes, si eran cretenses, si eran partos o medos de Europa, de Latinoamérica, todas las naciones bajo el cielo estaban allí presentes. Todos los lenguajes estaban allí. Y aunque fueron esparcidos en Babel, fueron unificados en el aposento alto. Y ese mismo Espíritu Santo que cayó a 120 una vez en un aposento alto, está descendiendo en este lugar en esta noche. Ya me voy a salir. Levante sus manos. Todo comienza con arrepentimiento. Pídale perdón a Dios por sus pecados, por las cosas malas, incorrectas, errores, tropiezos, caídas, fracasos. Pídale perdón a Dios. Antes lo hacíamos detrás de una ventanilla a otra persona. Ya no lo tienes que hacer así. Y ahora levanta tus manos. El que no está orando es alguien perfecto. Quiero hablar contigo después del culto. Quiere decir que no tienes pecado. Pero si tú eres inicuo, igual, indigno, injusto, como también el que está predicando, dice la Biblia: por cuanto todos hemos pecado. Yo digo, todos somos pecadores. Todos somos igual al pie de la cruz. Levanta tus manos y confiésate con el Señor Jesús que Él es fiel y justo para perdonarme. Perdona
Perdóname por lo malo que yo dije. Perdóname por lo malo que yo hablé. Perdóname por lo malo que yo escuché. Perdóname por lo malo que yo vi. Abre tu boca, confiésate, pídele perdón a Dios. Perdóname por lo malo que yo sentí, por lo malo que yo pensé. Perdóname por lo malo que yo he hecho. Perdóname por las raíces de amargura en mi corazón. Perdóname por esas cosas, ese odio, esa mala actitud, esas malas palabras. Alguien pídale perdón a Dios. De corazón, de corazón, de corazón. De corazón, de corazón, de corazón. De corazón, pídele perdón. La sangre de Cristo me cubre. Ahí está. Oh, yo siento su espíritu. Está descendiendo en este lugar. Yo lo siento, está bajando, está bajando. Está todo a tu alrededor. Pero Él quiere no solamente estar a tu lado, quiere estar dentro de ti. Él quiere llenarte, Él quiere llenarte. Perdóname, Señor, límpiame. Dígale, límpiame, Jesús. Límpiame, límpiame, límpiame. Saca de mí todo lo que no te agrada. Quita de mí todo lo que te impida. Eso es. Ahí viene, ahí está. Orabashanda, la bajaya, la boshanda. Eso es. Vas a hablar un nuevo lenguaje en esta noche. Vas a hablar en otras lenguas según el Espíritu te da que hable. Vas a hablar en lenguas de tartamudo. Vas a hablar en extraña lengua. Ahí está, ahí viene el lenguaje del Espíritu. Ahí viene el lenguaje del Espíritu. Levante esas manos, estréchela. Ahora alabe a Dios. Diga aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y tu lengua va a hablar el lenguaje del Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Por la autoridad de la palabra del Señor y el poder en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. Grita fuerte, grita fuerte. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.